Canal UNAD TV en red. ¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en tecnologías virtuales para América Latina. Estamos para televisión a través de Canal Institucional, también estamos en Canal UNAD y también estamos en Canal Zoom. Es para mí un gusto acompañarlos, soy Laura Puente Padawi. Hoy continuaremos en nuestro programa con la serie enfocada en el proceso de paz que se adelanta en Cuba entre el gobierno colombiano y el grupo de las FARC. Pero hoy nos centraremos en el papel de la educación en la búsqueda de la paz para Colombia. Por esa razón, hoy tenemos dos invitados muy importantes. Está con nosotros el senador del partido de la U, Carlos Ferro, quien además se ha interesado por varios proyectos de educación en el país. Senador, bienvenido. Un saludo especial para todos ustedes. Muchas gracias y por supuesto también nos acompaña el doctor Jaime Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Doctor Leal, bienvenido. Laura, encantado de compartir con los televidentes y con el doctor Carlos Ferro hoy en este programa sobre la paz en Colombia. Senador, vamos a iniciar hablando un poco sobre sus proyectos como senador de la República y sobre todo con iniciativas como la política de educación ambiental y la titularidad de escuelas, pero sea usted mismo quien nos cuente de qué se trata un poco. Bueno, estas son unas iniciativas a las cuales nosotros le hemos apostado desde el Congreso de la República. El primero, para poder reglamentar todo el tema en materia de la educación ambiental en Colombia. Es un área hoy muy importante para el país, con un gran énfasis, precisamente porque no podemos quedarnos ajenos a lo que está sucediendo en el mundo. Y el segundo proyecto, el de la titularidad en materia de predios en donde funcionan instituciones educativas en Colombia. Cerca de 9.200 instituciones educativas hoy en día no tienen propiedad, por lo tanto, el Estado no ha tenido la posibilidad de hacer inversiones en materia de infraestructura. Y nosotros creemos que la infraestructura también va ligada al tema de la calidad de educación. Tenemos que darle la oportunidad a esos miles de colombianos que estudian en las zonas rurales y urbanas, que no han tenido oportunidad de contar con una buena infraestructura, a poderlo hacer con las condiciones dignas que se merecen en un ambiente propicio para poder desarrollar todo este proceso de educación. Y por eso es el énfasis que hemos venido desarrollando desde la Comisión Sexta, nuestro papel como senador de la República, y esperamos que la educación sea ante todo el factor más importante desde el punto de desarrollo social del ser humano, y de esa misma manera podemos proyectar un mejor país para todos. Doctor Leal, colombianos en zonas rurales, menciona el senador. ¿A qué le apunta la UNAD en ese sentido? Pues digamos que es parte de nuestra población objetivo. La verdad es que la educación no ha llegado en Colombia a los lugares más remotos, a las poblaciones más distantes y sobre todo a aquellos jóvenes que ven muy pocas opciones de construcción de futuro en las provincias colombianas. Ese escenario que está planteando el doctor Carlos Ferro, pues indudablemente es vital, porque si no hay condiciones de calidad, que empiezan en buena parte por la infraestructura física, tecnológica y la capacidad que se tiene en el escenario de la calidad de los docentes, no vamos a poder hacer una educación pertinente, justa y equilibrada en Colombia. De tal manera que, pues eso es lo que está buscando nuestra universidad. Tenemos una estrategia como los centros comunitarios de atención virtual, que es simplemente un sueño, llevarle educación de muy alta calidad y muy pertinente a los colombianos en las regiones más remotas del país. El doctor Leal menciona que no ha llegado tal vez a todos esos rincones. Como senador, ¿cómo trabajar para lograr ese objetivo? Bueno, nosotros tenemos que reconocer que Colombia es un país de regiones en donde fundamentalmente las diferencias son acentuadas. No es lo mismo lo que está pasando en el sur del país de lo que pasa en el norte, en el centro, en el oriente y en el occidente. Y son unas condiciones que precisamente nosotros tenemos que saberlas comprender, entender y mirar hacia dónde va a apuntar precisamente todos los temas en materia de educación. Por eso las instituciones educativas que llegan a lograr penetrar cada una de estas regiones, a entender cuál es su modo de vida, sus condiciones,
que generan un valor agregado, le permiten precisamente a ellos tener unas grandes oportunidades. Si nosotros no hacemos ese reconocimiento, jamás podremos entender cuál es nuestra identidad desde el punto de vista social y cultural, para de esa misma manera proponer cosas que finalmente nos ayuden a tener un país mejor en esas condiciones, y esto tiene que ser un requisito fundamental de todas las instituciones, no solamente a nivel de educación superior, sino de la educación media básica, en donde fundamentalmente hay que preparar a los jóvenes con un nivel de pertinencia de acuerdo a lo que corresponde a cada una de esas regiones. Senador, usted menciona el término requisitos. ¿Es un requisito principal para obtener la paz el tema de la educación? Para mí sí, es fundamental. A pesar de que no esté consignada dentro de los puntos principales que se están negociando en este momento en La Habana, para un país en posconflicto, como en el caso de Colombia, que ha avanzado mucho en los temas de seguridad, que ha logrado el rescate de la autoridad, que hay presencia precisamente de esa autoridad en todas las regiones, la educación se tiene que convertir en el medio fundamental para hacer un reconocimiento desde el punto de vista histórico, pero también actual, de lo que debe ser una nación, el contenido de valores, la manera como se puede construir y sobre todo generar unos elementos a nivel de perdón, de solidaridad, de correspondencia con la situación que nosotros vivimos en el país. Por eso, parte fundamental del posconflicto que pueda llegar a vivir Colombia en los próximos meses o en los próximos años debe estar encargado directamente a todas las instituciones de educación superior, porque son formadores, educadores que fundamentan precisamente el tema de la nacionalidad colombiana. Senador, vamos a unos cortes institucionales, pero recuerden, nos pueden enviar sus preguntas y también todas sus sugerencias a educacion.desarrollo@unad.edu.co. Nos pueden seguir en Twitter, estamos en @universidadunad. ¿Ustedes son activos en Twitter? Todos. ¿Cómo es su Twitter? @senador Ferra. @Jaime Leal. Pues ahí estamos, ya volvemos. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Canal UNAD TV en red. Estamos de vuelta en su programa UNAD, Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Doctor Leal, entonces, volviendo un poco con nuestro tema de hoy, yo quisiera preguntarle, ¿por qué una mejor educación en Colombia contribuiría o sería de aporte para disminuir esos índices de violencia en el país? Bueno, la verdad es que la educación ha demostrado a lo largo de la historia que es el factor de consolidación de las sociedades. Una sociedad que se educa es una sociedad que no solamente supervive, sino sobre todo pervive en el tiempo. Y pervive construyendo condiciones cada vez de mejor calidad para sus conciudadanos. Esa perspectiva es la que hoy tenemos que mirar en Colombia y preguntarnos qué tipo de educación tenemos. ¿Es una educación pertinente? ¿Es una educación de calidad? ¿Es una educación equitativa? ¿Es una educación que procura justicia? ¿Es una educación que le está llegando a todos los colombianos? ¿La oportunidad del acceso y de la permanencia es para todos? Pues la verdad no. La verdad, el sistema educativo adolece de muchas fallas todavía, a pesar de los esfuerzos que se han hecho por mejorar las condiciones de calidad, de asegurar esa calidad, de ser una educación más pertinente. La verdad es que en Colombia todavía hay más de 60 bachilleres que no ingresan al sistema de educación superior. Hay en este momento personas que abandonan ese sistema ingresando y solamente de cada 100 personas que ingresan a la bachilleres que ingresan a la universidad, 4 terminan en tiempo normal. Sí. Eso significa también que el egresado, el resultado de ese proceso, está siendo acogido por el sector productivo, por el sector social, está encontrando posibilidades de empleo, la verdad no. Entonces hay muchos elementos que hacen que haya que reconstituir el sistema educativo colombiano. Y esa reconstitución pasa por pensarnos como nación, por entender qué tipo de proyecto de ciudadanía queremos en los próximos años, qué tipo de joven hoy queremos para que cuando entre al escenario productivo, pues indudablemente sea realmente un factor de desarrollo humano,
un factor de desarrollo comunitario, un factor de desarrollo regional. Hay interrogantes sobre el sistema que hoy tenemos, sobre el modelo de educación que tenemos, pero también es cierto que hay un empeño, que hay políticos como el doctor Ferro, que indudablemente tiene una clara conciencia social del significado de la educación. Y esto para nosotros pues, es muy importante de cara a entender que lo que sucede en La Habana pues no solamente es un proceso de diálogo entre dos de las partes, sino que es la gran posibilidad, a partir de lo que allí suceda, de reconstituirnos en la educación como un sistema realmente de vanguardia para Colombia. Y precisamente hacia allá vamos, doctor Leal, porque, doctor Ferro, nosotros desde la UNAD hemos estado haciendo una serie de programas enfocados en esto, en el proceso de paz que se adelanta en Cuba. ¿Cuál es su opinión frente a estos diálogos que ya llevan 7 meses y que pues no sabemos cómo avanzan? ¿Usted qué opina? Bueno, yo considero que el esfuerzo que ha venido haciendo el gobierno nacional al poder liderar este proceso de paz, de haber iniciado estos diálogos en Cuba, ha sido muy importante. Era una etapa que no se podía dejar a un lado. Ya Colombia había adelantado un proceso en materia de seguridad desde el punto de vista democrática que había afianzado precisamente la recuperación de muchas de las zonas del país que estaban perdidas en su momento por el accionar de los grupos guerrilleros. Ese avance ha sido muy significativo, muy importante. Yo creo que no hay que ponerle tanto de limitación al tiempo, sino que verdaderamente en esa mesa de diálogos haya fundamentalmente los puntos que conciernen a lo que hacen diferencia para que un grupo guerrillero como el de las FARC haya violentado al país durante los últimos años. Y esto hay que decirlo con toda la franqueza y la sinceridad, porque aquí no podemos decirnos ningún tipo de mentiras. Acá lo que hay que buscar es cómo se puede lograr una verdadera reincorporación frente al respeto a un modelo desde el punto de vista democrático que ha venido funcionando en el país, que ha tenido unas fallas, es claro, que ha ido evolucionando con el tiempo, se nota, se ve por todas partes, que el Estado ha ido recuperando precisamente cada uno de los aspectos geográficos de lo que corresponde al país. Eso ha sido también importante. Pero todo lo interesante en este sentido es que los puntos que se negocian ni le quiten los derechos a los que han estado dentro del proceso de la democracia colombiana y tampoco les cierren las posibilidades a aquellos que han estado por fuera, siempre y cuando ellos haciendo un reconocimiento de la decisión de poderse incorporar al sistema democrático. Esto va a ser fundamental porque aquí si no hay perdón y si no hay olvido y si no hay reintegración a una sociedad, de nada va a servir negociar en La Habana porque la realidad es nuestra. Y otro punto que hay que tenerlo muy claro y muy concreto y que me parece que es importante. En Colombia, durante los últimos años, el nivel de violencia ya no se está generando por el accionar de las armas, sino por otras circunstancias especiales, y ahí, desde el punto de vista del aspecto social, tenemos que hacer un énfasis bien importante para poder entenderlo. Hoy en día, por ejemplo, pierden más la vida las personas víctimas de los temas de accidentalidad vial en Colombia que lo que hoy se está haciendo por el accionar de un arma. Y estos son unos aspectos que también nos están demostrando que tenemos una inclinación a la violencia y que aquí el factor fundamental es trabajar sobre el ser humano, sobre su condición, sobre su educación y sobre su posibilidad de perdonar y al mismo tiempo respetar los derechos en una sociedad como la nuestra. Doctor Leal, usted como conocedor de las comunidades de este país, de muchas de las regiones de este país, ¿considera que está el país, que está la población colombiana realmente preparada para un proceso de paz, que definitivamente la gente está diciendo no queremos más violencia? Bueno, creo que ese es un sentir común, el hecho de entender que sobre la guerra, sobre esta guerra fratricida que hemos tenido, sobre ese accionar violento del terrorismo, pues indudablemente la sociedad colombiana no podrá avanzar a los ritmos que se desearían. Es claro también que hoy hay un buen ambiente para poder reconocer que este primer paso de los diálogos de La Habana pueden ayudarnos a reconstituir socialmente al país. Y esa es una esperanza que creo que el 100% de los colombianos tiene. Pero la verdad es que ni el resultado de La Habana, positivo por positivo que sea, nos entrega de una vez la paz. La paz tenemos que construirla entre todos. Y ese escenario de una paz duradera, de una paz que persista en el tiempo,
pues tiene que acompañarse de una nación que tenga una presencia efectiva del Estado. Y esa presencia efectiva del Estado colombiano significa llegarle a los lugares más remotos con todas las condiciones básicas para que la calidad de vida de cualquier colombiano, de cualquier condición, en cualquier región, pueda tener los mínimos de calidad necesarios para el respeto de la condición humana. Esa perspectiva indudablemente hace que concurran muchos factores y muchos elementos en donde no solamente es el Estado, sino todos los miembros de la sociedad colombiana, los sectores de la producción, los sectores industriales, los sectores sociales, los que tenemos que concurrir a un llamado de construcción de nación. Esa perspectiva, entonces, creo que la tenemos todos, pero hay que reconocer que hoy la ruta no es suficientemente clara y que esa ruta hoy debería el gobierno decirnos, bueno, después de esto de La Habana van a venir estos escenarios que son los que nos permiten a todos los actores participar activamente en la construcción de esa paz. Senador, ¿su opinión al respecto? Bueno, yo creo que en este momento hay unos avances muy significativos en este proceso de paz, pero estoy de acuerdo con usted, doctor Leal, que la paz y sobre todo fundamentalmente el perdón no solamente es una construcción desde el punto de vista de sociedad, sino también individual. Y en Colombia durante los últimos 40 años, muchos de los ciudadanos que han sido afectados por estos niveles de violencia no han podido comprender en qué y cómo significa precisamente ese perdón para poder lograr vivir con tranquilidad en una sociedad como la nuestra. Y hoy en día, no solamente al buscar firmar un acuerdo, sea a corto, mediano o largo plazo, dependiendo de lo que vaya sucediendo en La Habana, es cómo logramos preparar a los colombianos para que precisamente puedan vivir en paz, cuando las condiciones indiscutiblemente son totalmente distintas. Hoy en día, y tenemos que decirlo, en los últimos años nosotros hemos avanzado precisamente en tener un marco de mayor tranquilidad en relación con el accionar de los grupos subversivos. Aquí hay unas condiciones que son totalmente distintas a las de hace 10 años que vivió el país. Y por eso la preparación del ser humano, de cada ciudadano colombiano, en la formación de valores para poder vivir en una sociedad con tranquilidad, va a depender mucho de lo que se haga por parte del gobierno nacional y fundamentalmente el reconocimiento que le haga a diversas instituciones del Estado para que puedan cumplir ese papel. Y ahí es donde nosotros tenemos que jugar un papel importante como educación superior para permitir lograr que los colombianos puedan capacitarse y prepararse para esa nueva etapa de posconflicto. En el mundo ya se ha venido realizando este tipo de procesos. Tenemos nosotros unos ejemplos muy significativos, pero hasta dónde nosotros estamos preparando al ciudadano colombiano, al hombre y a la mujer colombiana para poder entender que no hay necesidad de vivir con violencia y fundamentalmente que nazca precisamente del interior de su vida, que es lo que nos ha venido generando todos estos problemas. Vamos a unos cortes institucionales. Nos pueden enviar preguntas, dudas y sugerencias a educacion.desarrollo@unad.edu.co. Nos pueden seguir en Twitter, estamos en @universidadunad. También pueden ver este capítulo por Canal UNAD y nos pueden escuchar por Radio UNAD Virtual. Volvemos. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Canal UNAD TV en red. Estamos de vuelta en UNAD Educación y Desarrollo. Doctor Leal, volviendo al tema de los diálogos de paz que se adelantan en La Habana, uno se preguntaría, ¿están avanzando realmente a buen ritmo como indica el gobierno estos diálogos o por el contrario han estado medianamente estancados? Bueno, la verdad de los diálogos de La Habana es que estamos en un ejercicio mediático donde a veces pareciera que las reglas del juego que se fijaron inicialmente no se estuvieran cumpliendo. Y ahí entonces viene un interrogante. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en algo tan sensible como estos procesos de paz y estos diálogos que se están surtiendo en La Habana? Porque si se asumen en el show mediático que han planteado las FARC de dialogar hacia adentro algo con el gobierno y salir a las ruedas de prensa con informaciones que distorsionan realmente lo que se ha acordado, pues indudablemente se está haciendo un juego de poco valor
a lo que requiere realmente la sociedad colombiana, y es tener una información veraz, precisa, oportuna, para procurar nuestro análisis como parte de la sociedad. Pero cuando indudablemente se va y se viene en torno a temas que aparentemente ya fueron acordados, cuando aparecen nuevos temas por fuera de la agenda que se ha constituido, pues hay una distorsión del proceso, y eso creo que significa también una autorreflexión crítica de los medios, de la manera como debe abordarse estas posturas que generalmente plantean los miembros de las FARC que están en Cuba, que se salen de los prototipos que habían sido acordados. En este orden de ideas, yo creo que indudablemente lo que se requiere en este momento es reconocer que la sociedad colombiana necesita una información veraz, oportuna, sobre los resultados de los acuerdos y no sobre lo que está ocurriendo por fuera de la mesa, con posturas que aparentemente no han sido ni siquiera puestas al análisis de lo que se había planteado inicialmente. Senador Ferro, y precisamente uno cómo entendería eso, uno como colombiano, ¿cómo entendería que los negociadores de las FARC dicen una cosa ante las cámaras y negocian otra? Bueno, yo lo que creo es que aquí sí verdaderamente ha existido todo un deseo de poder publicitar muchas de las acciones que en este momento se están adelantando en La Habana. Fundamentalmente, las FARC tienen que tener un protagonismo a nivel internacional que les permita ser reconocidos desde el punto de vista ideológico, con el deseo de poder lograr esos acuerdos de paz, y desviando de alguna manera lo que ha sucedido durante los últimos años, mientras al gobierno le corresponde tener una gran discreción, porque aquí va a jugar un papel muy importante, y es hasta dónde en estos acuerdos se puede llegar a entregar lo que es el Estado democrático, hasta dónde se puede dejar a un lado los temas de confianza y seguridad jurídica, que para el gobierno son muy importantes, y por eso siempre ha habido, desde el punto de vista de los negociadores del gobierno nacional, mucha prudencia frente a todos estos temas, y además porque no se puede enviar un mensaje totalmente contrario a la opinión nacional sobre lo que se está negociando allí. En materia, por ejemplo, si nosotros lo decimos de participación política, en un momento en que nosotros estamos a puertas de unas elecciones para Congreso de la República, para elección de nuevo presidente de la República, cuando se está hablando de una Asamblea Nacional Constituyente, el país no puede cambiar de reglas por más que esté haciendo unos acuerdos políticos en ese sentido, porque si muchos de los colombianos hemos vivido bajo un patrón de reconocimiento y respeto a la autoridad, no se puede llegar a hacer eso si no se tiene una justificación desde el punto de vista de lo que se está realizando en La Habana y fundamentalmente de las posibilidades que hayan. Por eso a veces el gobierno nacional tiene que mandar unos mensajes claros, concretos, para no desviar lo que está sucediendo allí frente a lo que se está solicitando desde el punto de vista irracional de algunas propuestas que ni siquiera jurídicamente son posibles y terminan siendo, como lo ha dicho el doctor Leal, producto de unos shows mediáticos que en este momento estamos viviendo. En esta negociación hay que tener mucha tranquilidad, hay que manejarla con todo el tiempo que sea posible. Aquí se están jugando unos avances bien importantes que el país necesita, pero también hay que hacerle un reconocimiento a lo que se ha hecho durante estos últimos años desde el punto de vista jurídico, que le ha permitido a esta sociedad ir avanzando cada vez más en los temas de construcción desde el punto de vista individual y desde el punto de vista de lo solidario, y en ese sentido tenemos que mirar este proceso para que de alguna manera, si queremos que verdaderamente cuando se firmen los acuerdos esto tenga unos resultados positivos, tengamos unas bases concretas, y en ese sentido tenemos que trabajar todos. Senador, en nuestras redes sociales, en nuestro mail, nos ha llegado una pregunta que se las quiero transmitir a ustedes también. ¿Están más preocupados tanto las FARC como el gobierno por los medios de comunicación? Bueno, yo pensaría que el escenario mediático ha sido acogido de manera rigurosa por el gobierno, no así por las FARC. Las FARC han hecho el show mediático y los medios se han prestado a ese juego. Me parece que la perspectiva es otra. Entendamos que la construcción de una paz duradera se da en el posconflicto.
estamos en una primera fase y creo que aquí hay que hacer conciencia también de que las condiciones de igualdad en Colombia no se construyen simplemente por un decreto del gobierno o por una ley de la República. No, eso es un proceso en donde todos tenemos que participar y tal vez lo que en este momento deberíamos de estar abordando los colombianos simultáneamente a los diálogos que hay en Cuba es cómo irnos preparando nosotros y preparando a toda la sociedad para el posconflicto y qué significa abordar de manera clara y contundente el desarrollo de una fase de posconflicto que seguramente va a durar los próximos 10, 15 años y cómo eso es lo que nos va a permitir a nosotros construir un escenario de una sociedad igualitaria, justa, equitativa, que en este momento no tenemos. Entonces me parece que hay que empezar a andar paralelamente a otro tipo de agendas y esas agendas indudablemente pues uno esperaría que fueran iniciativas del resto de voces de la sociedad colombiana que no estamos en Cuba. Senador Carlos Ferro, por el partido de la U, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este panel institucional. A usted muchas gracias. Al doctor Jaime Leal, afanador, también muchísimas gracias. No, muy contento de haber compartido con el doctor Carlos Ferro y recordarles a los colombianos que la paz es un compromiso de todos. Muchísimas gracias por su compañía. Ustedes también muchísimas gracias. Nos pueden enviar sus preguntas y sugerencias a educacion.desarrollo@unad.edu.co. Nos pueden ver a través de Canal Institucional, en Canal Zoom y por supuesto en Canal UNAD. Nos acompañó Laura Puente Padaví. Hasta una próxima oportunidad.